Lo decimos nosotros desde el principio y en mi caso por mera intuición. Se me hacía que los votantes independientes, se veía cómo iban creciendo el aumento de la simpatía a Trump entre los independientes que finalmente definen todas las elecciones. Yo dije, bueno, de repente ven al tipo perseguido básicamente o completamente hackeado por distintos frentes. Se lo juzga a Trump por delitos que Biden cometió y no se lo juzga a Biden, en un evidente doble estándar. Bueno, tiende a generar cierta identificación o a confirmar el discurso de Trump, que muchos veían con recelo, de que permanentemente se conspira contra él. Y que se conspira contra él porque tiene algo bueno que ofrecer al americano de pie frente a la élite. Eso después, hilando fino, es sumamente discutible, pero lejos de amilanar a los votantes, lejos de limitar o poner un cepo a su crecimiento en las encuestas, no lograron nada de lo esperado, lograron todo lo contrario y ya directamente la CNN lo está admitiendo. Y es un órgano de propaganda del Partido Demócrata. Históricamente ya no queda nadie que crea que Biden puede ganar ese debate, cual, insisto, me parece tan pero tan sospechoso. Así es, Nico. Cuando el propio presidente de México, López Obrador, dijo que el partido de Maynes no tenía la culpa por la tragedia de ayer, a pesar de haber organizado un evento con una tempestad feroz de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas, y de no haber corroborado mínimamente que la estructura del escenario fuese segura. Su fan le devolvió el gesto respondiendo que le dio gusto ver a un presidente sensible, atento y que puso por encima la integridad de las personas. Estos dos están ya para darse besitos en la boca. Maynes, líder del partido Movimiento Ciudadano, es ni más ni menos que el tercero en la carrera electoral, detrás del oficialista Claudia Sheinbaum y la principal opositora Xóchitl Gálvez. Me atrevería a decir, a juzgar por el último debate presidencial en México, video recomendado de nuestro análisis, que Maynes definitivamente juega en favor de Morena, dividiendo a la oposición del oficialismo. Su padre fue el fundador del Partido Comunista de Zacatecas y Jorge intentó seguir sus pasos como un líder progresista que representa a los trabajadores. Mientras estábamos grabando esto, Rishi Sunak, el primer ministro de Inglaterra, acaba de anunciar un llamamiento a elecciones anticipadas en una situación más que complicada en esta potencia europea que, cuidado, le está anunciando a sus habitantes que se abastezcan y se preparen para eventuales catástrofes bélicas, nucleares y mucho más. Oliver Dowden se ha mostrado suspicaz, quien presentó el mismo día del comunicado, qué casual, la campaña de preparación. Una propuesta por parte del gobierno conservador para alentar a los ciudadanos, escuchen esto, a conseguir provisiones ante una emergencia grave, como un ciberataque masivo, una pandemia, otra más, o incluso un ataque nuclear contra Europa. Lo oyeron bien. Así de ásperas están las cosas en el mundo. Parece que las tragedias políticas no se detienen. Tras el intento de asesinato de Robert Fico, primer ministro eslovaco, te contamos todo aquí, un enemigo de Soros y circunstancial aliado de Putin, pero que fue literalmente baleado por un escritor nostálgico eslovaco, aliado a pandillas paramilitares putinistas. Tuvimos el deceso del presidente iraní Raisi, que el Mossad se esfuerza en negar. Por cierto, también, la Organización Mundial dedicada a los temas sanitarios de las Naciones Unidas ha avanzado decisivamente en un acuerdo muy beneficioso para todos. En tanto que Klaus Schwab renunció al foro de Davos, quizás porque siente que su tarea está realizada. Todo esto te lo contamos en este video. Pero hoy, tenemos a la CNN llorando en directo, y esto es un tanto metafórico, porque ven inevitable una victoria de Donald Trump, con un argumentario de uno de sus presentadores que realmente es la mejor defensa hecha hacia Trump por nadie en la historia de la humanidad. Me refiero a la de su posición política, una descripción bastante certera de la ventaja que
que hoy parece que dirimirá el destino de los Estados Unidos y de buena parte del mundo. Pero cuidado, en la noche de este jueves, el candidato presidencial de México, Jorge Álvarez Maínez, estaba dando un discurso en pleno acto de campaña en la localidad de San Pedro Garza García, cuando de repente se le vino abajo la estructura que lo sostenía y las cámaras grabaron cómo se desplomó una tarima que causó 9 muertos y al menos 70 heridos, que fueron hospitalizados de inmediato. De repente se vino abajo, me golpeó en la cabeza y me desmayé. Lo demás fue pura histeria, puro pánico, declaró uno de los asistentes del evento al canal Televisa. Y no era cualquiera. Maínez, líder del partido Movimiento Ciudadano, es ni más ni menos que el tercero en la carrera electoral, detrás del oficialista Claudia Sheinbaum y la principal opositora Xóchitl Gálvez. Me atrevería a decir, a juzgar por el último debate presidencial en México, video recomendado de nuestro análisis, que Maínez definitivamente juega en favor de Morena, dividiendo a la oposición del oficialismo. Su padre fue el fundador del Partido Comunista de Zacatecas y Jorge intentó seguir sus pasos como un líder progresista que representa a los trabajadores. En 2006 se graduó de Relaciones Internacionales en el Instituto ITESO mientras militaba para el Partido de la Revolución Democrática. Fue escalando posiciones, sumando aliados y cambiando de partidos como todo político. Hizo coaliciones con el Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, para postularse como diputado, y en 2013 desembarcó en Movimiento Ciudadano. Su nombre parecía de bajo perfil hasta 2022, luego de visitar Ucrania para mostrarle su apoyo a Zelensky. Por su falta de compromiso y sus salidas libertinas, lo tildaron de hacer turismo de guerra. Ni siquiera pretendía ser candidato para estas elecciones. Se conformaba con ser coordinador de campaña para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero una tremenda crisis en este estado mexicano, que incluyó corrupción y una severa escasez de agua, llevó a García a renunciar a su candidatura, y fue entonces que el Movimiento Ciudadano eligió a Maínez para ser el candidato. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial. Jugando limpio, jugando derecho, afirmó en su primera presentación. Se definió como un optimista racional y un militante de causas perdidas. Su estrategia es mostrarse como el hombre que denuncia las injusticias más grandes del país, similar a la de Fernando Villavicencio, el candidato ecuatoriano que fue acribillado poco antes de las elecciones. Y por cierto, público internacional, mientras estábamos grabando esto, Rishi Sunak, el primer ministro de Inglaterra, acaba de anunciar un llamamiento a elecciones anticipadas en una situación más que complicada en esta potencia europea, que, cuidado, le está anunciando a sus habitantes que se abastezcan y se preparen para eventuales catástrofes bélicas, nucleares y mucho más. Lo desarrollaremos a continuación, junto a la oda a Trump en la CNN, bastante inesperada, y muchas otras noticias interesantes. Pero terminemos con México. Maínez se ha jactado durante su campaña de haber revelado en 2016 que el exsecretario de Educación Aurelio Nuño gastó más de 30 millones de pesos en publicidad oficial, y de haber increpado en 2021 al amlópata Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, por haber aumentado un 362% el uso de termoeléctricas. Sin embargo, él también creo que se descaró. Está haciéndole la chamba a Andrés Manuel López Obrador, está haciéndole la chamba a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aunque parezca increíble, el propio Maínez, que lucha desde la oposición, es un amlópata declarado. En abril publicó en las redes una fotografía de hace 20 años que lo muestra junto a López Obrador, acompañándolo con la frase "soy un hombre orgulloso de su historia". Bueno, López Obrador también pasó por el PRD. López Obrador también mató a su hermano con sus propias manos cuando era niño. Ahí tú describes, Elena, cuando vino en un evento en el que por una bala muere el hermano mayor del presidente, hoy el presidente, y sí, por la trayectoria y por la manera en la que el hermano cae y muere, la única persona, dices, que estaba presente en el momento de ese incidente que acabó en la muerte de su hermano, el único que estaba era López Obrador, y entonces no lo dices, pero implica, por lo que dices, que López Obrador sí mató a su hermano. Eso es lo que pude leer de lo que narras. La novia fue testigo del homicidio de José Ramón. Me dieron el nombre de ella y la localicé, Pedro. La localicé. Estuve buscándola y efectivamente hablé con ella, estuvimos platicando mucho rato sobre este tema
Y lo único que te puedo decir, porque además no me autorizó a que yo escribiera, la verdad, pues me dice, si yo hablo, pues imagínate lo que me va a pasar. Y dejó tetrapléjico a un compañero. Pronto tendremos el documental definitivo sobre Andrés Manuel López Obrador, al igual que el único documental biográfico sobre Klaus Schwab. Así que muy atentos y no se olviden de haber dado clic al botón de suscribirse y a la campanita de activar todas las notificaciones. Pero bueno, sigamos. Maynes, rodeado de la sospecha de estar siendo instrumentado por López Obrador para imponer a Sheinbaum, quitándole votos a Xóchitl, ha llegado a decir: siempre coincidí con AMLO en muchas cosas y en algunas lo sigo haciendo, como el incremento al salario y los programas sociales para los excluidos. Por todo esto, su campaña se ha visto cuestionada y en la fuerza de Xóchitl la opinión es unánime: viene por nosotros. Por algo, Movimiento Ciudadano es uno de los poquísimos partidos que no se sumó a la enorme y diversa coalición opositora Fuerza y Corazón por México. Todo resulta aún más suspicaz cuando el propio presidente de México, López Obrador, dijo que el partido de Maynes no tenía la culpa por la tragedia de ayer, a pesar de haber organizado un evento con una tempestad feroz de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas, y de no haber corroborado mínimamente que la estructura del escenario fuese segura. Su fan le devolvió el gesto respondiendo que le dio gusto ver a un presidente sensible, atento y que puso por encima la integridad de las personas. Estos dos están ya para darse besitos en la boca. Pero eso no es todo, porque aunque Xóchitl y otros opositores también mostraron su solidaridad ante la tragedia, el líder de Movimiento Ciudadano solo se reunió con Sheinbaum apenas unas horas después. Parece una alianza más estrecha que la de Trump y Nikki Haley, quien dijo un poco a regañadientes que apoyará a Donald en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Todavía hay algunos que sospechan que Haley podría ser la candidata vicepresidencial de Trump, ya que tiene conexiones más que frondosas con las élites y los mayores donantes del Partido Republicano, incluyendo Silicon Valley. Video muy recomendado para quien no lo haya visto, el de Nikki Haley, una política norteamericana muy ambiciosa y que les aseguro que seguirá dando que hablar por mucho tiempo. No se sabe qué hablaron Sheinbaum y Maynes en esa reunión, pero terminado el encuentro, el candidato cambió su foto de perfil en todas sus redes sociales por un círculo de color oscuro y mostró un video de él visitando a los heridos en el hospital universitario, en un acto de demagogia patética que no solo mejoró su imagen de cara a la votación según los últimos sondeos, sino también la de Sheinbaum. Vete de aquí antes de que me arrepienta, ¿sí, chavo? ¿Es que acaso nadie se da cuenta que esta gente mata masivamente a los mexicanos en su afán psicótico por el poder? ¿O se olvidaron de todo el encubrimiento que hace Sheinbaum del desplome de las líneas que ocurrió en tiempos de Ebrard, su anterior rival interno en Morena, y por culpa de lamerle las botas al millonario magnate Carlos Slim, socio de Clinton y de Soros y financista a su vez del Yunque, la ultraderecha anti-amlista, pero al que finalmente todos le responden? Como ven, muchas veces los accidentes, creados o no, son utilizados por la política para canalizar sus intereses. Y algo de esto está ocurriendo en Reino Unido. Aquí vamos con la noticia de Sunak. Fuerte, fuerte. Realmente corre sudor frío por la espalda cuando uno lee estas cosas en el contexto actual. En una escena extrañamente payasesca también, este miércoles el primer ministro británico Rishi Sunak se presentó en la 10 de Downing Street, la residencia oficial, para dar un anuncio empapado por la lluvia y con un manifestante que a unos metros ahogaba sus palabras con un parlante altísimo, donde sonaba "Things Can Only Get Better". Las cosas solo pueden ir a mejor. Una canción que utilizó el laborista Tony Blair para su campaña de 1997. En este contexto lúgubre y sorpresivo, Sunak anunció que adelantará las elecciones a primer ministro para el 4 de julio, a pesar de que podía hacerlo hasta antes del 28 de enero del próximo año. Todos se miraron las caras preguntándose por qué estaba tomando semejante decisión. A primera vista no le conviene para nada a Sunak ni a su partido. El primer ministro se presentará como candidato de los conservadores en un contexto ultradiverso. Tuvieron resultados históricamente bajos hace solo 3 semanas cuando se celebraron los comicios municipales, y las encuestas marcan que para el 4 de julio se encuentran 20 puntos debajo de la izquierda laborista, que está liderada por el carismático Sir Keir Starmer, socialista fabiano y abogado anti-Brexit, globalista acérrimo de Davos, al igual que Sunak, y caballero comandante de la Orden del Baño, y que parece que nadie va a detenerlo, ni siquiera la verdadera Marta, la mujer en la que se ha basado la serie Bebé Reno, pues hace unos días se supo que Starmer fue una de sus víctimas. El candidato laborista y posible primer ministro de Inglaterra
recibió 276 correos electrónicos llenos de quejas, amenazas e insultos, cargados de faltas de ortografía. Niño estúpido, sin ñ, abogado inútil con B corta, no valdrá la pena vivir tu vida con B larga. Ese estilo. Pero volviendo a la cuestión, ¿por qué Rishi Sunak decidió adelantar las elecciones? Si el Partido Conservador está en el peor momento, ¿qué? ¿Los está traicionando? ¿Le está entregando en bandeja el gobierno a la izquierda? En su mensaje del miércoles quizás se pueda encontrar una respuesta. Aseguró que el Reino Unido se encontraba atravesando su momento más arduo desde la Segunda Guerra Mundial y que su gobierno ha estado enfocado en devolver la estabilidad económica tras la famosa catástrofe mundial ocurrida en 2020. Además, los medios ingleses indican que varios pesos pesados de los Tories, los conservadores británicos, han estado presionando para que se vaya lo antes posible. Y él propio quiere salvarse el mal trago del posible deceso del rey Carlos, que está muy enfermo, cada vez peor. En especial su viceprimer ministro, Oliver Dowden, se ha mostrado suspicaz, quien presentó el mismo día del comunicado, qué casual, la campaña de preparación. Una propuesta por parte del gobierno conservador para alentar a los ciudadanos, escuchen esto, a conseguir provisiones ante una emergencia grave, como un ciberataque masivo, una pandemia, otra más, o incluso un ataque nuclear contra Europa. Lo oyeron bien. Así de ásperas están las cosas en el mundo. Hay mucha coincidencia entre el anuncio del primer ministro y el pedido del vice. Da la sensación de que saben algo, que nosotros aún no, y más que prevención parece que nos están advirtiendo lo que va a pasar. Lo que me recuerda al ya olvidado evento 201, simulacro de pandemia ocurrido a finales del 2019 y organizado por el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Qué casualidad que cuando se alcanza el nuevo acuerdo de la ONU en esta materia renuncia Sunak, renuncia Schwab y hasta renuncia Melinda Gates. Vuelvo a recomendar este video. Ahora, vamos a ver con Nicolás Martínez Laje lo que es la rendición en vivo y en directo de la CNN, cadena progre por antonomasia ante Donald Trump. ¿Es que acaso por eso los demócratas insisten con llevar a Biden sabiendo que probablemente pierdan? Porque se viene una catástrofe absoluta, la élite lo sabe y tú no. Bueno, saca tus propias conclusiones. Muy buenas noches, amigos. La CNN parece haber abdicado. A mí me llama poderosamente la atención este nivel de claudicación. Es casi que una rendición incondicional. Falta nomás que se ponga a llorar Farid, este histórico presentador de la cadena, Nico. No sé cómo lo ves vos. ¿Qué tal, Nico? Otra edición. Efectivamente, tenemos esto, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara. CNN asume el tema del juicio de Trump, asume que la elección está medio resuelta, ¿no? El tema, realmente. Ahora vamos a compartir el audio, pero bueno, también se replica la estrategia que veníamos marcando, ¿no? Varios actores, Larry Fink, Jamie Dimon, gente poderosa realmente, se prepara para la vuelta, ¿no? De Donald Trump. Así que bueno, compartimos el clip. He was going to run for re-election. I had a sense of what his election strategy was and thought it was an intelligent path to victory. After the chaos of COVID and Trump, Joe Biden would stand for normalcy and a rising tide of good economic news. Donald Trump would divide Republicans, with significant chunks of the party wishing that someone like Nikki Haley or Ron DeSantis would be their nominee. Meanwhile, Trump would unite and motivate Democrats, allowing President Biden to focus on the votes of independents in swing states who threw the Electoral College to Trump in 2016 and to Biden in 2020. I have to admit, none of this is playing out as I thought it would. Trump is now leading in almost all the swing states, but behind those numbers lie even more troubling details. As someone worried about the prospects of a second Trump term, I think it's best to be honest about reality. I understand that polls are not always accurate, but in general, they have tended to underestimate Donald Trump's support, not overestimate it. I doubt that there are many shy Biden voters in the country. The economy has been in a robust recovery for more than 2 years now, with unemployment hitting a 54-year low in 2023 and increasing only slightly since then. But Biden is getting little credit for it. The shift here is stuck. On the question of who voters trust more to deal with the economy, Trump has a 22-point lead over Biden, according to an NBC poll from January. This marks a 15-point bump for Trump compared to the same poll in 2020.
Perhaps this is because inflation is a far more pervasive problem than unemployment, affecting all Americans every day. Perhaps it's because people's views on the economy now are largely derived from their broader attitudes towards the candidates. But whatever the reasons, it's a stunning reversal in the midst of a relentless stream of good economic news. On cultural issues, Biden and Democrats benefit from the opposition to the Republican Party's position on abortion. But on the other great cultural issue, immigration, Biden is 35 points behind Trump as to who would handle it better. And I do wonder whether abortion will be as large an issue in a presidential race, given that reversing Roe v. Wade threw the issue to state governments and legislatures and not the federal government. Perhaps the most worrying new trend for the Democrats is that far from being the more unified party, they are now bitterly divided over the war in Gaza. Bernie Sanders has said the eruption of pro-Palestinian protests could be Biden's Vietnam, and even invoked the specter of Lyndon Johnson choosing not to run for re-election in 1968 because of the opposition to that war. The analogy is far-fetched. America then was itself sending hundreds of thousands of troops to Vietnam, with more being recruited from college campuses every week. But there's no denying that the party seems more openly divided than it has been in decades. Only 33% of Americans said they approved of Biden's handling of the Israel-Hamas war, which is now opposed both by people who think he is too soft and people who think he is too hard on Israel. Meanwhile, Republicans seem to be uniting behind Trump. Whatever opposition he faced in the primaries has largely melted away. And the trials against him keep him in the spotlight, infuriate his base, who sees him as a martyr, and even may serve to make him the object of some sympathy among people in general who believe that his prosecutors are politically motivated. Que esto, lo de las motivaciones políticas de los juicios y de la persecución a Trump, o de la presunta persecución a Trump, lo decimos nosotros desde el principio y en mi caso por mera intuición. Se me hacía que los votantes independientes, se veía cómo iban creciendo el aumento de la simpatía a Trump entre los independientes que finalmente definen todas las elecciones. Yo dije, bueno, de repente ven al tipo perseguido básicamente o completamente hackeado por distintos frentes. Se lo juzga a Trump por delitos que Biden cometió y no se lo juzga a Biden en un evidente doble estándar. Bueno, tiende a generar cierta identificación o a confirmar el discurso de Trump, que muchos veían con recelo, de que permanentemente se conspira contra él. Y que se conspira contra él porque tiene algo bueno que ofrecer al americano de pie frente a la élite. Eso después, hilando fino, es sumamente discutible, pero lejos de amilanar a los votantes, lejos de limitar o poner un cepo a su crecimiento en las encuestas, no lograron nada de lo esperado, lograron todo lo contrario y ya directamente la CNN lo está admitiendo. Y es un órgano de propaganda del Partido Demócrata históricamente. Nosotros tenemos un documental sobre la CNN que realmente es una historia interesante, atrapante. Tanto siniestra por momentos, la de la CNN y la de Ted Turner, su particular fundador, pero bueno, se los recomendamos para quien quiera ahondar. De hecho, CNN será la casa del primer debate presidencial, que tendrá lugar finalmente el 27 de junio. Y ahora Nico nos trae unas noticias bastante picantes también al respecto, porque ya no queda nadie que crea que Biden puede ganar ese debate, cual, insisto, me parece pero tan sospechoso. Así es, Nico. Lo que pasa también hay una realidad, ¿no? Viste, nosotros venimos siguiendo, de ahí lo que decían de CNN, el tema migratorio claramente marcó una diferencia muy grande, claramente. El tema de Gaza complicó a Biden, pero también hay que decir una cosa, que las Bidenomics, que acá hemos mostrado la presentación que hizo en su momento Biden respecto, ¿no? El tema económico no es tampoco la gran cosa, ¿no? Porque se está comparando con los números de 2020 cuando fue una destrucción total de la economía. Entonces, viste, ahí marcaban el tema del mercado laboral, el empleo, y la realidad de que lo hemos mostrado acá, de que hay estadísticas que hablan de un crecimiento del empleo público, por un lado, y por el otro, en crecimiento de empleo precario, empleo transitorio, más allá de ese cambio de paradigma hacia el teletrabajo y demás, ¿no? Pero
pero un aumento fuerte de los empleos medio pelo, digamos, ¿no? Entonces, el tema económico siempre marca una diferencia enorme, ¿no? Y acá lo que decías vos, Nancy Pelosi, que hoy estuvo contenta con la condena de David DePape, ¿no? La persona condenada por invadir la casa y agredir al marido de Pelosi, ¿no? Bueno, 30 años de prisión finalmente. En esas circunstancias tan extrañas y grotescas, tan particulares, gracias, donde se enfrentaron semidesnudos, con martillos, ¿no? La llamada donde el marido de Pelosi dice, aquí tengo a mi amigo que se ha puesto un poco nervioso. 30 años le van a meter a DePape, vecino suyo, progre hasta la médula, y que preguntaba misteriosamente por Nancy, ¿no? Imagínense al señor DePape con el torso desnudo, con un martillo en la mano, frente al señor Pelosi con el torso desnudo y otro martillo en la mano, uno enfrente del otro, y DePape preguntando insistentemente dónde está la Nancy, ¿verdad? Bueno, 30 años de cárcel, 30 años. Pobre DePape, se le fue la mano, la verdad. Habiendo un componente así, ¿no? Pasional, incluso podrían haberle dado un poquito de, tener un poco de conmiseración con DePape. 30 años de cárcel. Así funcionan los Estados Unidos. Es como, imagínate cómo debe terminar un amante después del desamor con Diosdado Cabello, con alguno de estos gerifaldes venezolanos que lo tenga guardadito en el ropero. 30 años de cárcel, bueno, en Estados Unidos también. Decías, Nico, Nancy Pelosi, que le está bajando el pulgar a Biden de una manera asombrosa. Ella es partidaria de la candidatura de Gavin Newsom, gobernador de California, nunca de la candidatura de Biden en estas elecciones de 2024. Ahí la juvenil Nancy, ¿no? Se las puede ver, parece salida de la película del Museo de Cera. Bueno, dijo que ella nunca le hubiera recomendado a Biden debatir directamente con Donald Trump, presentarse a los debates, ¿no? Yo nunca recomendaría subir al escenario con Donald Trump, pero el presidente ha decidido eso, que es eso lo que quiere hacer, dijo Pelosi, y creo que el formato que sugiere es bueno. ¿A qué se refiere? A lo que contaba Nico antes, ¿no? Se han alejado de una tradición de más de 30 años de una comisión bipartidaria que arma los debates presidenciales. Han optado ambos candidatos, ojo, ambos candidatos se han alejado de esta comisión, aceptaron la oferta de CNN, como contaba Nico antes, y el formato va a ser el que pacten, ¿no? Porque todavía faltan algunos detalles, quién va a ser el moderador y esto que lo otro, ¿no? Pero la novedad es que Biden pidió que no haya público, que fuera un estudio cerrado con Trump y los periodistas, y los 2 millones de asesores que tienen cada uno, pero bueno, sin público. Pero escúchame, ponete a pensar un minuto, ¿por qué pediría el presidente de Estados Unidos que no haya público si en esos eventos naturalmente hay todo un control, no va a entrar nadie que no quiera? O sea, no es que está esperando que haya una reacción inapropiada por parte de los presentes. Probablemente la presencia de otros seres humanos lo distraiga. Por otro lado, probablemente cualquiera que estuviese ahí podría captar cosas que las cámaras no van a querer captar, de Biden desorientado, pidiendo un papelito, alguien mostrándole algo, haciéndole señas. Se me ocurre. Un papelito con las respuestas, ¿no? Sí, con no, típico, otra pero cosa. si todo el tiempo el tipo está leyendo. No como los que aparecen por la Casa Blanca. Leyendo los machetes o chuletas, depende de cómo les digan, todo el tiempo. O sea, se le escapa. Va al matadero, Nico. Yo me imagino incluso 2 escenarios. Un escenario que no creo que suceda, pero puede suceder, que es que los periodistas sean relativamente neutrales y, bueno, permitan lo que sería el exterminio metafórico a fuego lento del pobre Biden, probablemente derritiéndose solo y el otro tirándole dardos, chicanas y matándose de la risa, lo cual va a ser un espectáculo para alquilar balcones, casi abusivo diría yo. Y la otra es que hagan como suelen hacer y se le tiren a Trump, lo interrumpan todo el tiempo, le den más tiempo a Biden, hagan lo imposible para hacerlo quedar bien, en cuyo caso obviamente va a quedar pésimo Biden, pésima la CNN, y todo esto va a reforzar, creo yo, el apoyo a Trump y reforzar la idea de Trump perseguido, Trump proscrito, Trump el apestado, Trump el que todos ellos odian, porque en realidad es bueno, ¿no? Que esa es la base de la campaña de Trump desde 2016 hasta la fecha. De hecho, desde 2015, cuando Hillary tuvo la pésima idea de decirle a sus amigos de los medios que lo instalen
como precandidato republicano a través de la publicidad negativa, creyendo que era la única persona a la cual iba a poder ganar y no le ganó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas ese debate el 27 de junio que seguramente nos tocará comentar? A ver, ¿y si hay un renunciamiento? ¿Si hay, ¿no? una bajada, un cambio de candidato? Hablaste mucho, ¿no? De Newsom, Kamala, se habla ahora de Michelle. Porque no dejan de hacerse eco. Por más que Biden haya sido confirmado ya como el candidato, lo vaya a hacer supuestamente automáticamente, bueno, se sigue hablando. Yo elucubro, subrayo elucubro, no es un hecho, es una opinión, de que existe al menos una posibilidad, y hay una gran cantidad de dirigentes demócratas que quieren hacerlo, de dar una especie de golpe de manga inesperado. Que ocurra algún tipo de sorpresa, ya sea planificada o espontánea, algún punto bajo de Trump en la campaña, algún lugar donde lo agarren, alguna situación donde se complique, y en ese momento, cuando ya todo pareciese encaminado, ¡pum! El as en la manga, el caballo de Troya. Biden dice, por mi compromiso de 50 años con el pueblo de Estados Unidos y contra lo que me dicta mi corazón, voy a hacer un sacrificio y voy a dejar pasar a alguien más joven, más activo para darle seguridad a la democracia de Estado de Derecho, y viene Newsom o viene Michelle Obama. Y toda la campaña de Trump se va a haber enfocado en golpear a Biden, que es facilísimo, y van a encontrarse con cierto desconcierto, pero bueno, yo no sé si eso le convendría tanto a los demócratas. ¿Sería una estrategia arriesgada? Sí, pero bueno, una estrategia arriesgada porque tendrían alguna posibilidad de ganar. Con Biden no parece que tengan muchas posibilidades de ganar, y ya lo dice Fareed Zakaria al borde de las lágrimas en la CNN, no lo dice Nicolás Moraz. Me gustaría saber qué opinan nuestros espectadores de Estados Unidos. Bueno, sigamos. Mira, Axios publicó una nota muy interesante, que hicieron un análisis utilizando inteligencia artificial, ¿no? El popular chatbot de OpenAI, que analizó todos los discursos de Donald Trump este año en la campaña. Y sacaron, viste, los temas que más sacó, viste, que más mencionó, ¿no? Vos sabés que me llamó mucho la atención realmente, porque, por ejemplo, economía, prácticamente nada. De inmigración, ¿no? De, digamos, castigar con presupuesto a las escuelas que pusieron algún tipo de restricción en 2020, reconstruir nuestras ciudades, mantener lejos a los hombres de los deportes femeninos, ¿no? Indemnizar a agentes de policía, después un escalón por abajo, pero muy repetido, de vuelta a temas migratorios, proteger las vidas inocentes, restaurar la libertad de expresión, mantener la segunda enmienda. Vos fíjate, de perforar el tema petróleo, going to drill, vamos a perforar, drill, baby drill, ¿no? Perforar otra vez. Parar la invasión, mucha referencia al tema migratorio. Vos fíjate, acá entre 5 y 9 meses mencionado, recortes de impuestos, recién aparece, y aparte abajo de todo, prácticamente nada. Acá Axios hace el desglose de la nota, ¿no? Dice relativamente poco sobre sus planes para la economía, según el análisis de sus comentarios en 49 discursos, entrevistas y apariciones públicas de los últimos 16 meses. Dice una cosa bastante interesante, de que en realidad han dado muy pocas pautas del nuevo gobierno, de políticas claras y demás, sino que se ha referido muchísimo a atacar a Biden y el tema judicial una y otra vez, y el tema de las elecciones pasadas y demás, ¿no? Igual es cierto que obviamente tenés un tipo con un montón de juicios abiertos que lo haces pasear de estrado en estrado, aunque no lo doblegue psicológicamente, y a Trump no lo doblegaron psicológicamente, lo estás obligando, obviamente estás imponiéndole una agenda, la agenda de un tipo que lo tenés como un reo, precisamente rebotando de aquí para allá, en muchos casos con razón, porque yo no creo que Trump sea inocente de todos los cargos de los cuales se los acusa, pero bueno, tampoco Biden es inocente y no se lo acusa, y deberían acusarlo. Y vaya que deberían acusarlo, y de todo tipo de cosas. Ya hablaremos de esto, ¿no? Mirá lo que dice. Trump dedica casi el 90% de sus discursos a hablar de todo menos de sus planes políticos. Critica al presidente Biden. Denuncia políticas demócratas. Cuenta historias, anécdotas. 90%, ¿no? Y a quejarse de los fiscales que quieren condenarlo. Ese es el resumen
de Axios del Es que artículo. es una celebridad y aunque esté en el Grand Old Party, esté en uno de los dos grandes partidos tradicionales de Estados Unidos, es un fenómeno político fundamentalmente unipersonal. No hay mucha vuelta que darle. Y eso tiene algo claramente malo, que es que no tiene planes. Los planes se los arman los otros, y los otros son los neocons de la cloaca del Pentágono que quieren invadir México, por ejemplo. Y aquí, mirá, Nico, ni siquiera había leído el titular mientras te decía esto. Estamos conectados por ósmosis. Así es. Mirá, salió publicado, muy interesante realmente, acá lo levanta El País, pero salió publicado de el think tank América Primero. Publicó un estudio, ¿no? Digamos, con las políticas, y es un think tank que está realmente influyendo mucho. Hay exfuncionarios del gobierno anterior de Trump, está influyendo muchísimo en lo que va a hacer. Y digamos la síntesis, ¿no? Apoyo cerrado a Israel, ¿no? Dice, editado por Fred Flitz, el jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de Trump. El libro, la publicación de América Primero, aborda la invasión rusa de Ucrania, el ataque de Hamas contra Israel y la amenaza que representa China, pero deja cosas muy claras. Fíjate, los autores sostienen que Estados Unidos debería condicionar la futura ayuda militar a la participación de Ucrania en negociaciones de paz con Rusia. El planteamiento parece ser que, sin renunciar a recuperar todo su territorio, se postergue ese objetivo, que probablemente no se producirá antes de que Putin abandone el poder, ¿no? Decía antes de Israel, no lo leí, pero habla de directamente, ¿no? Un apoyo total, absoluto, que está en línea con las declaraciones públicas que ha hecho Trump y demás, ¿no? Al respecto. Después, respecto a China, el paper de este think tank propone negar a las compañías chinas el acceso a los mercados estadounidenses, de la misma manera que se ha negado a las empresas estadounidenses en China. También recomienda que se prohíba a los ciudadanos chinos comprar propiedades en un radio de 50 millas de cualquier propiedad del gobierno estadounidense, y restricciones de visado para los estudiantes chinos. En un aspecto, las propuestas chocan con la posición de Trump, ya que el libro apoya la prohibición de TikTok. Y esto nosotros lo contamos en su momento, pero uno de los accionistas estadounidenses de TikTok, de los principales accionistas, es aportante de la campaña de Trump, y por eso cambió su posición respecto a TikTok. Qué heterodoxo que es, ¿no? Al final, qué plástica que son las convicciones de la nueva derecha. Sí. Como de todo político, ¿no? Podemos meter a todos ahí. Bueno, esta semana continuó, Nico, el show mediático del juicio de Stormy Daniels y demás, y apareció Michael Cohen, recordarán, el ex abogado de Trump, ya condenado por esta contabilidad creativa, digamos, respecto a los fondos de campaña y demás, ¿no? Apareció Cohen como testigo estrella de la fiscalía, después de la semana pasada estar Stormy Daniels, y al principio estaban todos entusiasmados, pero acá, la semana pasada, ¿qué dijimos? Ojo con Michael Cohen, porque es un tipo condenado, es un tipo que ha expresado animosidad manifiesta, ha publicado un libro en contra de Trump, y encima, digamos, también pertenece a la casta política, ¿no? Entonces, es un tipo que le iban a encontrar chanchullos por todos lados. Y acá lo que decíamos al principio, CNN publica esto, este juicio está liquidado, publica CNN prácticamente. Michael Cohen regala a Donald Trump su mejor día en el juicio por sobornos hasta ahora, y hacen un análisis de cómo los abogados de Trump lo destruyeron a este muchacho. El punto central fue que en el testimonio al principio, los primeros días, dijo que Michael Cohen pagó de su bolsillo a Stormy Daniels para silenciarla, para que no trascienda el encuentro con Trump, y que Trump estaba al tanto y mencionó una conversación telefónica. Ahí, con el contrainterrogatorio que hicieron los abogados defensores, Michael Cohen reconoció que esa conversación no fue con Donald Trump, sino que con un guardaespaldas de Trump. Después trató de arreglarla diciendo, bueno, pero estoy seguro que Donald estaba ahí. La cuestión de que los abogados de Trump lo destruyeron, realmente mencionaron la cantidad de veces que ya había mentido bajo juramento Michael Cohen
realmente recordemos que con un miembro del jurado que crea que es inocente, va a ser declarado inocente Trump. Así que este juicio me parece que, como dijimos la semana pasada, ¿no? ¿Te acordás con el propio testimonio de Stormy Daniels? Te dio la plata a Cohen, ¿no? Y listo, ya está. Este juicio está liquidado, Nico, te podría decir. ¿Vos te imaginás la atmósfera que debe respirarse en la redacción de la CNN, en la redacción central en Georgia? No deben estar muy contentos los muchachos. Y otra cosa que dijimos la semana pasada, ¿no? Michael Johnson, el presidente de la Cámara de Diputados, de Representantes ahí en el Congreso, que había estado en Mar-a-Lago, en la reunión exclusiva de financistas y esto que lo otro, para definir al vicepresidente de Trump. Che, ojo con Michael Johnson, porque viste que algunos decían, no, que está enfrentado, que está en rebeldía con Trump. Michael Johnson fue a la puerta del juzgado y mirá lo que dijo. Crime that they are accusing President Trump of is falsification of business records. But I think everybody knows he is not the bookkeeper for his company. President Trump is innocent of these charges. And again, anyone with common sense can understand what is happening here. In the midst of all this nonsense and corruption, they have placed a ridiculous and unprecedented gag order on President Trump. They were overriding his constitutional right to defend himself from political smears from his harshest critics at the most important time. He is soon to be officially the nominee of one of the major parties in our country, running for president. And they have him tied up here in this ridiculous prosecution that is not about justice. It's all about politics, and everybody can see that. Bueno, ahí lo tenían a Michael Johnson. Nosotros acá lo adelantamos en nuestro análisis, no porque las noticias lo decían, el análisis de que Johnson está muy firme ahí del lado de Trump. Acá lo tenés y ojo que no sea cosa que aparezca en la boleta Michael Johnson, Va a ser el Frank Underwood moderno, ¿no? Porque pasó de que no lo conocía absolutamente nadie, ¿no? Nadie, Nico, ¿te acordás que tuvimos que ir a buscar la biografía? Sí. Quiénes financiaban el lobby de su llegada al Congreso, o sea, nadie sabía nada de este muchacho. Hoy es el segundo republicano más presente en los medios, podemos decir. Sí, completamente. Y por otra parte, un trepador. Tenía un discurso mucho más duro que este, antes de asumir la Cámara de Representantes, reemplazando a Kevin McCarthy, y de repente al asumir ese cargo, que obviamente es un cargo de vital importancia, ¿no?, en lo que es la política formal norteamericana y el poder real también, porque ahí salen las leyes de los lobbies, se modera abruptamente como le pasó a Mitch, y ahora fíjate, bueno, ya suena su nombre como vicepresidente, otra vez está en modo republicano-trampista, no republicano normalito, republicano-trampista, republicano maga. Se pone la gorrita roja y dice, a Trump le están haciendo una ignominia, bla, 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 bla. Estos tipos son, digamos, la materia prima, son lo que rellena el cuento de la política. Es lo más común, lo más silvestre que hay. Otro sujeto en el que no habría que confiar, pero conociendo los precedentes de Trump, probablemente confíe en él. Ahí está. Pero bueno, viste, la política se renueva también y tenemos el caso de Barron Trump, todavía en el high school, ¿no? La verdad, esto me llamó mucho la atención realmente. Está en el último curso del instituto antes de ir a la universidad, lo que acá sería, no sé, quinto año del secundario. Barron Trump rechaza ser delegado en la Convención Nacional Republicana, una convención que ya va a tener varios de la familia Trump, ¿no? Eric Trump, Tiffany Trump, todos estos sí aceptaron la presentación. Así que el joven Barron, de 18 años, rechazó, y por ahí también, mira, en la Argentina, que hoy se hizo tendencia a algunos nombramientos de chicos de 18 años, 19 años. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se renueva, ¿no?, el negocio político. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas,
conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.